Bien, chicos, vamos a trabajar el tema de Egipto. El día de hoy vamos a ver lo que es este tema muy importante en lo que corresponde a la historia universal. Bien. A ver, lo primero que tenemos que saber cuando estudiamos una cultura es la ubicación. Hablamos del medio geográfico. Menciona que esto se ubica, a ver, ¿dónde están? Aquí está el Mario. Egipto se ubica al ángulo noreste del continente africano y está delineado por el mar Mediterráneo, el mar Rojo, y es un desierto en la cual atraviesa de sur a norte el río Nilo, cuyo cauce final se convierte en un delta. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en lo que es un mapa. Para ver dónde queda el continente y ver justamente las características de sus límites, ¿no? Para ubicarnos y tener una idea del espacio y tiempo donde se desarrolla esta cultura. Bien, salimos del Perú, cruzamos el Atlántico y nos vamos al continente africano, Actualmente, miren, el país de Egipto es este, su capital es el Cairo, y es cruzado de sur a norte por el gran río Nilo, ¿no? El Nilo acaba en un famoso delta. Esta es la zona del delta del río Nilo, ¿bien? Se mencionan las fronteras que por el norte está el mar Mediterráneo, este es el mar Mediterráneo. Por el este, el mar Rojo. El mar Rojo, ¿no? Conocido por la Biblia y por los antiguos, puesto que aquí cursó el señor llamado Moisés, ¿no? ¿Te acuerdas de Moisés? De los 10 mandamientos. Bien, él sale de Egipto y cruza por esta zona. Bien, y cuando cruza, se detiene aquí, en esta península. En esta península, mira, esta península que está en el Mar Rojo, ¿qué ocurre aquí? Acá hay una montaña, y luego se llama el Sinaí. Y aquí es donde Moisés recibe los 10 mandamientos. Ahora, a la hora de cruzar de Egipto hacia Arabia, pudo haber pasado por esta zona, pero lo más probable es que haya cruzado por acá. Porque hay un periodo en el año donde las aguas del Mar Rojo descienden y al descender crean aquí un istmo. Recuerda que en geografía un istmo es un puente natural. Cuando las aguas bajan su volumen y se ve el fondo, ¿no? El fondo es tipo una forma montañosa, que está tapada por el mar, pero cuando baja y desciende el volumen de estas aguas, se puede ver la punta de estas montañas, ¿no? Asemejando un puente de tierra natural en esta zona como en esta zona. Entonces ahí tienes ya un milagro de Moisés explicado, ¿no? ¿Cómo cruzó? Posiblemente por esta zona, cuando desciende el agua y se ve un istmo. Este Egipto, perdón, el río Nilo, que nace, ¿no? en estos lagos. Aquí está Abu Simbel, una de las ciudades más importantes de Egipto, ¿no? Con su
con sus restos. Mira, qué bonito, ¿eh? Ahí está Asuán, donde están los grandes colosos. De repente, más adelante, cuando puedas viajar a la ciudad de Arequipa, vas a ver que también hay una zona parecida. Obviamente no con la monumentalidad de Egipto, pero bueno, hay algo de similitud, ¿no? Ahí también tallan la roca. Bien, en estos lagos nace el río Nilo. Acá le han puesto el lago de Nasser. Nasser es el hombre que independiza el canal de Suez. Nasser fue un presidente, un gobernante llamado Abdel Nasser. Mira, acá sigue el río Nilo, mira. Bien, esta es la ubicación. Esto es África, ¿bien? Uno de los continentes más pobres del planeta, pero que en un buen tiempo fue el más rico. Ah, ya, me dices ahí, claro, mira, al norte está el mar Mediterráneo, al este el mar Rojo, al oeste tienes aquí al desierto del Sahara. Mira, esta zona es parte de un trópico. Los trópicos se caracterizan por tener clima muy caliente. Bien, aquí este es un trópico, es caliente, acá hay un gran desierto llamado el desierto del Sahara. Si avanzas por acá, mira, aquí arriba, mira, acá hay otro desierto, ¿no? El famoso desierto de Sonora que está por acá, y aquí hay otros más. Y si cambia del trópico del norte al trópico del sur, que es el de Capricornio, mira, aquí está el desierto de Namibia, Sudáfrica, y además vemos acá el desierto de Atacama en Chile, ¿no? Atacama, aquí está Ica, Moquegua, Tacna es un desierto, esta zona también, ¿no? Arica es una desértica, y coincide con qué? Coincide con la ubicación llamada trópico, ¿no? Los trópicos son lugares desérticos. Australia, mira, más aún también, mira. ¿Qué tal? Hasta ahí se entiende la ubicación, ¿no, chicos? Estamos bien. Vamos a dejar la ubicación. Bien, esto es lo que vimos en un instante. Los límites, aquí está un poco más pequeño, por el norte más Mediterráneo, por el sur. El sur hay un desierto llamado Nubia, no, ahora actual Sudán, país de Sudán, pero desierto de Nubia. Al este, el Mar Rojo, el oeste, el desierto de Ibizar. Egipto, en sus inicios, estuvo dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Vemos aquí. Bien,
Pues esto, mira, el Alto y Bajo Egipto, ¿cómo lo podemos explicar? Mira, vamos a ir nuevamente al mapa, porque aquí el espacio es un poquito reducido. Miren, vamos a acercarnos aquí a lo que es el río Nilo, y la parte sur de Egipto, vamos a enmarcarlo aquí. Aquí vemos el río Nilo, ¿no? Todo su cauce, y lo vamos a dividir en dos, ¿ya? El Alto Egipto, y por aquí el Bajo Egipto. Ya lo he puesto acá afuera para que para poder trabajar, ¿ya? Ahí está. El Alto y el Bajo. Este sería el norte. Y este es el sur. Bien, el norte es llamado el Bajo Egipto y el sur es el Alto Egipto. El Alto y este es el Bajo. Ahí está. El Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto se caracterizó por ser una zona ganadera. Es zona montañosa y acá hay mucho ganado, ¿ya? Es full ganadería. Esta zona es ganadería, esta zona es agricultura, ¿bien? El Bajo Egipto es agrícola, puesto que cuenta con lo que es el delta. ¿Bien? Al ser el Bajo Egipto muy agrícola, bueno, vivían cómodos, no había problema de comida, no había hambre, pero eso sí había en el Alto Egipto. Entonces, los gobernantes del Alto Egipto se dedicarían a expandirse mediante guerras y así aprovechar el ganado y también aprovechar los recursos de los vencidos. Entonces, el gobernante del Alto Egipto decide invadir el Bajo Egipto y así unificar todo el imperio. ¿Bien? El gobernante del Alto Egipto llevaba una corona de color, corona blanca, ¿ah? Corona blanca. Mientras que el gobernante del Bajo Egipto tenía una corona roja, ¿ya? Y bien, vendría el unificador de Egipto mediante el gobernante de la corona blanca, quien gobierna al Bajo Egipto. El primer unificador de Egipto se llamó Menes. Menes o Narmer, ¿bien? Menes o Narmer es el primer unificador y corresponde al Alto Egipto, ¿bien?
Veamos cómo se dividen los periodos históricos de Egipto, ¿bien? Egipto fue una cultura muy extensa. Recordemos que se desarrolló casi 1500 años antes de Cristo, o 2000 años antes de Cristo, hasta el año 400 aproximadamente. Bien, entonces vemos una gran cantidad de años de esta gran cultura, ¿no? Pongámosle 2000 años de antigüedad, y en estos 2000 años va a tener varios periodos dentro de su cultura, ¿bien? El primer periodo que se conoce, o cómo lo está dividiendo la Universidad Villarreal, se llama el periodo predinástico o legendario. Es la época de la formación de nomos o de aldeas, tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto. También surgió la escritura jeroglífica y se estableció el calendario solar. Y se estableció el calendario solar. Bien, cuando se establece el periodo predinástico, Egipto estaba dividido en pequeños grupos. No había un gobernante establecido para todo lo que era Egipto, sino había la división, como ya te mencioné, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto. Aquí, en este periodo, los grupos sociales se llamaban nomos. Y recuerda que los nomos es algo similar a lo que llamamos en el Perú como ayllus. Los nomos son pequeños grupos sociales con pequeñas jerarquías que van a ir desarrollándose a lo largo de todo Egipto para luego ya convertirse en lo que conocemos como el Gran Imperio. Luego, un inicio, todos separados por nomos. ¿Bien? En este periodo también se inventa la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, que más adelante será dividida en dos: la escritura hierática y la demótica. También recordemos, estudiantes, que la cultura egipcia en este periodo tiene grandes avances en la astronomía y comienzan a trabajar con un calendario tipo solar. Luego viene el periodo arcaico o tinita. Se llamó tinita porque aquí la capital se llamó Tinis. En el periodo arcaico destaca lo que vendría a ser la agricultura ya avanzada. Vemos el primer faraón que invade el Bajo Egipto. Menes o Mermer es el que unifica los dos egipcios, los dos reinos egipcios, el Alto y Bajo Egipto. En este gobierno, Menes logra consolidar más aún la agricultura, la ganadería, transforma a Egipto ya en un imperio, y vemos que deja una buena asociación con Binotris. Binotris es el siguiente faraón que lo secunda y establece que las mujeres podían acceder al trono real. Vemos aquí, pues, chicos, que Egipto tiene la idea abierta de que las mujeres pueden gobernar, y así sería a lo largo de su historia. Egipto tenía el concepto de que solamente las mujeres de Egipto podrían relacionarse con los dioses, porque recuerda que la figura de los dioses siempre está vinculada a relaciones con las mujeres terrenales. En este caso, Osiris, Horus tuvieron hijos en la tierra mediante las faraonas. Y es justamente Horus, el padre de los faraones. Y para que un faraón nazca, la faraona, la mujer, tendría que entrar al templo de Horus, y ahí sería concebido el niño, ¿no? Normalmente esto estaba bajo la supervisión de los sacerdotes de su templo, no de Horus. Hay una pregunta de examen de admisión que mencionó la Universidad del Callao y hace unos años atrás, que era: ¿quién es el padre de todos los faraones? Y es Horus. ¿Y por qué Horus? Porque Horus se lo encarga a una faraona. Por tanto, para que exista un gobernante en Egipto, el gobernante tuvo que haber nacido de una faraona que estuvo con Horus. Vemos aquí la importancia entonces de la mujer. Por eso es que Binotris establece que las mujeres también pueden acceder al trono real.
periodo del Imperio Antiguo o Benfica. Antes de ir a los imperios, vamos a ver un segundito. Te voy a compartir, chicos, a ver esto de Menes, algo pequeño nomás, ¿ya? Para completar la idea que ya acabamos de ver de Menes a Onarmes, ¿ya? La piedra de Palermo, una losa de granito negro, es la principal fuente que nos permite acceder a la antigua realeza egipcia. Tiene grabados los nombres de los reyes de Egipto hasta la quinta dinastía y también registros anuales de la altura de la inundación que se producía cada año, detalles de los festivales celebrados y otros acontecimientos anuales importantes como guerras y construcciones. Desgraciadamente solo han sobrevivido unos pocos fragmentos que actualmente están reunidos en Palermo, Italia, El Cairo, Egipto y Londres, Inglaterra. Contiene todos estos detalles muy bien organizados, pero se ha perdido la parte donde se habría inscrito el nombre del primer rey de la primera dinastía. Así es el nombre de Atis, su sucesor, el que está en primer lugar. Aunque existe un consenso entre los historiadores y egiptólogos de que Narmer fue el fundador de la primera dinastía y, en consecuencia, el primer rey, la discusión surge de vez en cuando porque, aunque esta hipótesis es la más probable, simplemente no hay suficientes pruebas para afirmarla definitivamente. La unificación del Estado egipcio. La paleta de Narmer, un plato ceremonial egipcio o, según otros autores, un soporte de maquillaje, muestra en su reverso una extraña escena en la que participan dos cuadrúpedos de cuello largo. Estos animales, un híbrido entre serpiente y leopardo, pasaron a ser conocidos como serpopardos por los egiptólogos. En la imagen, dos funcionarios reales tiran de las cuerdas atadas al cuello de los animales que están entrelazados. Esta escena se interpreta generalmente como una metáfora de la unificación del Bajo y el Alto Egipto. El reino de Egipto permanecería unificado durante milenios y no solo fue longevo, sino que también fue el primer estado de África y uno de los primeros estados territoriales de la historia de la humanidad. Y Narmer fue el faraón egipcio responsable de este acontecimiento crucial en la historia del mundo. Un fundador memorable. Según uno de los más grandes historiadores de la antigüedad, Manetón, que vivió en Grecia en el siglo II a.C., Narmer fundó muchas ciudades que luego se convertirían en importantes urbes egipcias, como Menfis, la primera capital del reino unificado. Es probable que fundara la ciudad de Hieracómpolis, antiguamente conocida como Nekhem, donde instituyó el primer culto religioso de todo el estado unificado, el culto al dios Horus. La fundación de ciudades era crucial para los faraones, y muchos de los primeros reyes aparecían empuñando con orgullo el arado, símbolo de la fundación de la ciudad. Casi como en un ritual, el rey marcaba el lugar donde se haría un asentamiento dibujando un surco en la tierra cerca del río Nilo. A continuación, los constructores comenzaban a poner los cimientos de los edificios oficiales, como templos y palacios, así como de un granero para acumular el grano que podría distribuirse en caso de sequía u otras calamidades. La moda de los faraones. Basta con ver algunos rastros en las representaciones para saber que se trata de un faraón.
Esto se debe en gran medida a su ropa y accesorios. La corona roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto ya las llevaban los reyes predinásticos, pero el primero en ser representado con ambas coronas, símbolo del Egipto unificado, y el resto de los accesorios reales definitorios, fue Narmer. En la famosa paleta de Narmer se le ve con la falsa cola de un toro, más tarde la de un perro, símbolo de la fuerza necesaria para gobernar el estado bañado por el Nilo. También lleva el senti, que es una especie de falda escocesa o taparrabos típica de la clase dirigente. El ureu, una serpiente de oro que vemos que varios faraones llevan como tiara, fue una adición posterior. Fue la primera vez que un gobernante se retrató llevando la barba real, que con el tiempo se convirtió en la principal marca de los faraones. También se le ve seguido por un oficial que tiene la importantísima tarea de llevar las sandalias del faraón, un accesorio fundamental que representa la separación de la tierra y, por tanto, la conexión con el cielo, y que simboliza el lugar donde se veía al faraón entre los humanos y los dioses. También fue Narmer quien inició la moda de que los faraones llevaran este tipo especial de sandalias mágicas. El guerrero Narmer. Su principal logro, el de la unificación de Egipto, se debió a sus habilidades como guerrero. Los relatos que han sobrevivido, incluidos los de Heródoto y Manetón, presentan a Narmer como un experto jefe militar. Los reinos del Bajo y el Alto Egipto llevaban siglos luchando antes de que Narmer consiguiera someter al norte, Bajo Egipto, e imponer su dominio en todo el valle del Nilo. Artefactos como la mencionada paleta de Narmer, la maza de Narmer, que es un arma en sí misma, y una serie de inscripciones, sellos y tablillas de marfil le muestran acabando sin piedad con la vida de sus enemigos. La paleta de Narmer lo representa agarrando a un enemigo por el pelo y blandiendo una maza en la otra mano, a punto de asestarle el golpe final. Bien, chicos, cuando uno quiere estudiar lo que es Egipto, en el caso de los egiptólogos allá en Europa, se van a basar en lo que hemos visto hace un instante, ¿no? En las paletas, ¿no? Que son unos artefactos que pueden ser de piedra, puede ser también de arcilla, donde definen, donde cuentan la historia de los gobernantes. Pero Egipto tuvo una dificultad en el estudio, que muchas veces cuando un gobernante dejaba el mando, su historia era borrada de las paletas o de los famosos obeliscos. El gobernante que entraba se encargaba de destruir la historia del anterior, si que éste había gobernado mal. Es como lo que ocurre en la política peruana, que cuando uno entra al poder, lo primero que hace es denunciar, ¿no?, al antiguo presidente, ¿no?, por sus malos trabajos que hizo. Igual lo ocurría en Egipto. Bien, ellos se basaban, como te voy a repetir, escribían su historia en las paletas, en los obeliscos, y el siguiente gobernante los destruía. Por ejemplo, ahí vemos la imagen de un dios llamado Tot, y Tot no está haciendo cualquier cosa, Tot está escribiendo, justamente en una de las paletas. Recordemos que Egipto también tuvo muchos dioses, no tenía una religión con un solo dios, sino con varios dioses. A esto se le llama politeísmo. El politeísmo es la religión de varios dioses. En este caso, Tot es el dios de la sabiduría, que lo vamos a ver ya más adelante. Ahora, para terminar y cerrar el tema de Narmer, Narmer sería considerado el primer unificador de Egipto, el primer faraón de Egipto. Bien, es el primero en establecer un gobierno ya organizado. Esto a través de la guerra, Bien, chicos, también hemos visto que en la vestimenta de Egipto usaban bastante lo que eran la simbología de la serpiente y del águila, ¿no? Estos representan a los dioses, ¿no? En el caso de la serpiente representa a Ra, que es el sol de mediodía, y en el caso del águila es Horus, el padre de los faraones. Bien,
De repente tú alguna vez has visto una película llamada Los 10 Mandamientos. ¿Alguien ha visto esa película, chicos? Porque es bien antigua, ¿ya? Es de mi época. ¿Alguien ha visto la película Los 10 Mandamientos, donde Moisés se enfrenta al faraón y bota de su báculo, lo avienta al suelo y se transforma en una serpiente? ¿Lo han visto por casualidad? Sí, me dice María que sí, Jorge también, Lucila. La gente full farándula, ve todas las películas, aunque también la han podido haber visto en la novela, ¿no? Acá la gente es novelera, ¿no? En la novela también bueno, no he visto novela, pero bueno, mi mamá me contó que ahí sí también se transforma el báculo en el callado, se llama, el callado, mira, eh, su báculo de Moisés y se transforma en una serpiente. Ya bueno, no sabía. Y, y cuando lanza ese bastón o callado, ¿sí? Cuando lo lanza se transforma en serpiente. ¿Pero por qué se transforma en serpiente y por qué no mejor lo transforma en un unicornio o en un pajarito? Ya, porque la significación del dios más importante de Egipto era Ra, y es la serpiente. Y, y luego de que Moisés avienta a la serpiente, cuentan que un médico, un brujo egipcio también transforman un báculo en serpiente. Y hay una lucha entre ambas, y la serpiente de Moisés se termina comiendo la serpiente de los egipcios. Y eso significaba que el Dios de Moisés era más fuerte que el Dios de los egipcios. Interesante, ¿no? De repente si hubiera visto eso con estos conocimientos. Entonces Moisés lo hace por eso, ¿no? Básicamente. Porque la serpiente es su Dios más importante junto con el águila. Algo peculiar, ¿no? Porque también aquí en Perú, en el intermedio temprano, el Dios más importante o uno de los dioses fue la serpiente, ¿no? La serpiente, el cóndor y el jaguar, la triada, ¿no? La triada de Chavín. Bien, esto pasó con Menes o Narmer en el periodo arcaico. Hasta ahí recién se estaban formando los pilares de lo que sería el imperio. Acabado el gobierno de Tinita, el periodo Tinita de nuestro amigo Menes o Narmer, viene Vinodris y dice las mujeres pueden gobernar, ¿no? También un gran paso, ¿no? En la historia, pensar que las mujeres tienen la autoridad de gobernar, ¿no? Muchos dirán, profe, en la actualidad, ¿por qué no permiten eso? Pero déjame decirte que en la actualidad la mujer también puede gobernar, si no mira a tu presidenta. ¿Cómo se llama tu presidenta? Dina Balearte, ¿no? Dina Balearte es mujer, pues, y es gobernante. Entonces, no vivamos engañados pensando que la mujer vive oprimida, lastimada, que la mujer vive perseguida, que a la mujer se busca para matarla porque es mujer. Eso es totalmente falso, eso es irrisorio y hasta ridículo. El pensar de que la mujer sufre maltrato por ser mujer, eso no existe. El maltrato se da de maltratador a maltratado, y esto no tiene género, ni ideología, ni religión. Normalmente un maltratador es alguien que abusa no solamente de mujeres, sino abusa de los débiles, de otro hombre débil, como un niño o un anciano, ¿ya? Eso es lo que es un maltratador. Nadie maltrata porque simplemente es mujer. Obviamente, existen excepciones, ¿no? Siempre no hay un anormal que maltrate a las mujeres por el simple hecho de que son mujeres, ¿no? Eso no es normal, eso es una patología, esto es una enfermedad. Maltratar a alguien porque es mujer. Porque la igualdad, como lo llaman ahora, ¿no? Igualdad de género, siempre ha existido. Obviamente, hay periodos de la historia donde la ignorancia azota a la sociedad y eso se puede transformar. Por ejemplo, en la Edad Media se ve maltrato femenino, ¿no? Se ve maltrato femenino, se ve maltrato a la mujer, pero no lo hacen
no lo hacen simplemente porque es mujer, sino lo hacen por cuestiones políticas, porque el Papa quería mantener su poder político, ¿no? El objetivo era mantener el poder político y el poder político que le había dado a ciertos hombres. Entonces, ahí se podría ver de repente un maltrato por género, porque veían a una mujer, o sea, cualquiera podía tener conocimientos, pero si una mujer tenía conocimientos, la acusaban de bruja y la quemaban. Ahí sí, ¿no? De repente, la ignorancia azotó al mundo. Bueno, ni siquiera al mundo, solamente en Europa. Ni siquiera en toda Europa, ¿ya? Solamente en España, Portugal, Francia y Alemania. Eso no es todo el mundo, pues. Eso es parte del mundo. Porque eso no pasaba en China, en la India, eso no pasaba en, en, en Arabia. En Perú peor todavía, pues. En Perú no existe eso, nunca ha existido. En el Tahuantinsuyo, al igual que en Egipto, los que elegían a los gobernantes eran las mujeres. Hemos visto que aquí en Egipto, Binotris dice que la mujer puede gobernar. Y hemos visto grandes faraonas, como más adelante Cleopatra, ¿no? Hubieron 7 Cleopatras y muchas más, ¿no? Y te expliqué por qué era importante el poder femenino. Porque la mujer elegía al gobernante. La mujer decía, este hijo va a gobernar. Y junto al gobierno del hijo, obviamente, pues la mamá influye en los primeros años. Pero ella no gobierna. Claro que gobierna, pues no nos seguimos. Y en el Tahuantinsuyo ocurrió lo mismo. ¿Por qué crees que por qué crees tú que conocemos la guerra entre Huáscar y Atahualpa? La guerra no era de Huáscar y Atahualpa, chicos. La guerra no era entre hermanos. La guerra era entre familias de las madres, de las mamás, porque muere Huayna Cápac y tenía una esposa oficial, y esta esposa oficial tenía una panaca, tenía una familia, y esa familia quería tomar el poder en el Cusco. Bien, y tenía otra familia más, también en el Cusco, pero que los llevaron todos a Quito, Ecuador, porque desde ahí tendría su base contra el norte de América, pero el norte de Sudamérica, Huayna Cápac contra los pueblos ecuatorianos y colombianos. Y ahí surge la panaca quiteña, de la mamá de Atahualpa, porque Huáscar y Atahualpa son hermanos de padre, no de madre. Entonces, ¿por qué la guerra? Porque la familia de las madres querían gobernar. Entonces, la importancia de las mujeres también, en el Tahuantinsuyo. Y ni que hablar en noche. Los señoríos gobernados por mujeres. La dama de Cao, de repente se ha escuchado por ahí. Bien, chicos, es importante no solamente almacenar conocimientos de historia, sino relacionarlos al contexto, porque si no los relacionas te vas a olvidar. Bien, de todo lo que hemos avanzado hasta acá, chicos, hemos hablado básicamente de 2 faraones. El primero, Menes o Narmer, y luego Binotris, el que dio oportunidad a las mujeres de que puedan gobernar. Luego, ya establecido el gobierno, viene el periodo menfítico. La capital Tinis cambia a Memphis. ¿Por qué a Memphis? Porque era un lugar estratégicamente más importante y ahí había agricultura. Esto es el primer imperio, hemos llamado también Imperio Antiguo. Acá también hay datos que vienen en exámenes, ¿ya? Yo lo he visto bastante, ¿sabes? Para ser muy sincero, lo he visto mucho en el examen de en la pre que hace la misma Universidad Villarreal. Lo he visto en San Marcos también. En San Marcos lo he visto. San Marcos, antes con los datos era muy cargoso, muy eticoso. Ahora te lo pone más fácil porque la pregunta es deco, ¿no? Es para decodificar la respuesta de la pregunta. Pero si tú vas a Villarreal, tienes que saber esto. El periodo arcaico, donde aparece el primer faraón, no es imperio, sino el siguiente, el imperio antiguo o menfítico. Hay 3 imperios. Voy a ponerlo aquí, ¿ya? De aquí en adelante, te hago una línea de tiempo, ¿ya? Muñeco, muñeca, te hago una línea de tiempo. Creo que te lo cambio de color, ¿ya? Ahí está. Una línea de tiempo, ¿ya, muñeco? Ya hemos visto anteriormente el periodo, el arcaico, ¿sí? El arcaico. Y vemos ahora los imperios. Hay 3 imperios, ¿ya?
El que está en tu pantalla, en la diapositiva, es el Imperio Antiguo. Por lo tanto, quiere decir que es el primero. Luego viene un Imperio Medio y un Imperio Tardío. ¿Sí? Creo que hasta ahí nos entendemos bonito, ¿no? Voy a ponerlo aquí, ¿ah? Imperio Antiguo. Ahí está. Imperio Antiguo. Voy a poner Imperio Medio. Y aquí te pongo Imperio Nuevo. Mira, son tres imperios, ¿ya? Entre imperio e imperio hay unos periodos llamados... Después del imperio viene... ¿no? Uy, se me movió, disculpen. Primer intermedio. Y luego viene el segundo intermedio. Bien. Uy, segundo, pues. Para cómo lo corrijo. Ahí está. Ahí tienes los periodos que continúan de aquí en adelante, ¿ya? El imperio antiguo o menfítico, se llama menfítico porque su capital fue Memphis. Lo pongo aquí también, ya, para luego ya tenerlos segurito. Imperio antiguo, Memphis. Capital, Memphis. Imperio medio, su capital fue Tebas. Imperio nuevo, Tebas. ¿Ya? Por eso que se llama Imperio Medio o Imperio Tebano. Y luego Imperio Nuevo o Imperio Neotebano. ¿Cuáles son los datos más importantes a tener en cuenta en este Imperio Antiguo? Hablemos del Imperio Antiguo simplemente, ¿ya? Imperio Antiguo. Dice aquí la capital fue Memphis y aparece el faraón Sócer. Sócer mandó construir la primera pirámide. Ah, mira, este periodo es periodo de pirámides. La primera pirámide escalonada de Sócer fue la pirámide escalonada de Saqqara. Saqqara es un altiplano, es una región. Ya, entonces, la primera pirámide fue escalonada. Profe, ¿cómo es una pirámide escalonada? No es como la conocemos, pero las pirámides famosas son las pirámides lisas. Una pirámide escalonada es así. ¿Sí? Pirámide escalonada de Sócer o pirámide escalonada de Saqqara. Sócer o Saqqara. ¿Sí? El arquitecto fue Imhotep. Imhotep es toda una leyenda. Imhotep es un ser humano común y silvestre hasta cierto momento en la historia de Egipto, porque este es el primer ser humano que pasa de ser un ser mortal a un ser inmortal. En muchas culturas del mundo se habla de que los dioses bajan a la tierra y se transforman en humanos. En este caso, Imhotep subió a los cielos y se volvió Dios. Él era un médico y arquitecto a la vez. Es muy recordado por su arquitectura, ¿correcto? Por su arquitectura, porque es el que construye las pirámides. En teoría no existen las leyendas, lo que dicen los escritos egipcios. Imhotep va a ser el hombre que construye los planos de las pirámides. Bien, ¿y cómo es que nacen las pirámides lisas? Si primero fueron escalonadas. Mira, había la tradición de que antes de construir esta pirámide, los faraones sean enterrados en las llamadas mastabas. Bien, las mastabas eran así. A ver, entonces.
era como una pirámide sin punta, ¿no? Una pirámide trunca. Esa es una mastaba. Pero cuentan que con el gobierno de Sócer, Imhotep hizo su mastaba a Sócer. Pero era tan buen arquitecto que lo terminó muy rápido. Y la tradición de Egipto era que la mastaba o la pirámide trunca se construyan durante la vida del faraón y que se termine cuando el faraón muere. Entonces, se suponía que eso tuvo que haber sido terminado a la muerte de Sócer. Pero Imhotep lo hizo en un 2x3. Entonces Sócer, oye, Imhotep, tuviste que haber terminado cuando yo muera, no ahora. Entonces Imhotep le dice, no te preocupes, voy a agregar algunas cosas para decir que no he terminado. Entonces Imhotep realiza otra mastaba, pero encima de la mastaba principal. Y bien, y otra vez Imhotep lo hizo de nuevo. Acabó muy rápido. Y Sócer dice, oye, ya pues, está que me matas, no seas malo, todavía estoy vivo. Entonces Imhotep le dice, tranquilo, no he terminado. Y de esta manera es como Imhotep construye la primera pirámide escalonada. No es que se le haya ocurrido de la noche a la mañana, sino es que las circunstancias se van a prestar para que esto ocurra en el gobierno de Sócer. Así nace la primera pirámide escalonada. Bien, esta es una fuente extraída de la Universidad de Valencia en un curso de egiptología. Bien, ahora, chicos bonitos, chicos estudiosos, ¿cómo va? Todo claro, ¿no? Todo claro hasta ahí. Se construyen las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Estas son pirámides lisas. Pirámides lisas. Profesor, ¿qué diferencia hay entre escalonada y lisa? Ya pues, la lisa es la que conocemos todos. Todes, métenos. Todes. Una pirámide, dos pirámides, tres pirámides. Ahí está. Bien, son tres pirámides. Se cree, se está estudiado y se llegó a la deducción que cada pirámide alberga un faraón. Tenemos la pirámide de Keops, faraón Keops, la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerino. ¿Bien? Interesante, no todo el mundo quiere viajar alguna vez a Egipto, ¿no? Bueno, yo el próximo año me voy a Egipto. No sé cómo voy a hacer, pero me voy a Egipto a pasar mis vacaciones. Sueño con pasear en camello y lavar mis pies en el río Nilo. Ese es mi anhelo para el próximo año. Bien, chicos, ahí está, las tres pirámides. Entonces, ¿qué es la pregunta clásica de San Marcos? Villarreal, Villarreal me tiene harto con esta pregunta. Callao también ha preguntado. Oigan, chicos, ¿en qué periodo se construyen las pirámides? Mira, profe, tanto dato, ya me rayé. Profe, mi cabeza está volando. Tranquilo, tranquile, que aquí estamos para ayudarnos. Aquí hay una pequeña mnemotecnia, una ayuda a memoria. ¿Quieres saberla? Sí, listo. Y así no quieras, igual te la voy a decir. Mira, cuando te pregunten en qué periodo fue construida la pirámide, siempre recuerda que las pirámides son monumentales, son grandes, por lo tanto tuvo que haber sido en un imperio, ¿correcto? En un imperio. Entonces, sí o sí, es en un imperio. Te hago una pregunta sencilla. Si no sabes la respuesta, apaga la computadora y vete a jugar, no sé, pues, Mario Bros. ¿Las pirámides son nuevas o son antiguas? Respóndeme, sin miedo al éxito. ¿Son nuevas o antiguas? Antiguas, pues, antiguas. Las pirámides son antiguas. Entonces, fácil. ¿En qué periodo fueron construidas? En el Imperio Antiguo. Así de sencillo. En el Imperio Antiguo. Sencillo, ¿no? Pero, profe, yo me voy a olvidar, profe. O sea que yo tengo lagunas mentales. Ah, ya. Entonces, miran, cuando te pregunten por las pirámides, recuerda que fueron tres pirámides, ¿no? Keops, Kefren y Micerino. Entonces, dibuje en un papelito las pirámides, como lo voy a hacer, como ya lo hice yo, pero ayúdate con esto, miran. Si no dice Imperio Antiguo, obviamente tiene que decir periodo menfítico. Profe, me voy a olvidar. No te vas a olvidar. Cuando veas la palabra menfítico, mira, ¿acaso en el periodo menfítico también no hay pirámides? Mira. Ahí está, la M de menfítico.
La MD. Menfítico. Aquí una pirámide más. Ahí está. Me dicen aquí, profesor, ¿por qué las pirámides son diferentes? Ahí ya te lo expliqué hace un instante, ¿no? Por ejemplo, la pirámide escalonada de Saqqara es escalonada porque fue construido en diferentes tiempos. Antes de usar pirámides, no te olvides, en el periodo menfítico hay pirámides, pero en el arcaico, donde aparece Binotris, donde aparece mi amigo Menes Nermer, ahí no habían pirámides. O sea, antes de las pirámides existían estas, las mastabas, que te lo expliqué justamente acá. Habían mastabas, pero Imhotep, por diferentes circunstancias, le va a agregar a las mastabas una mastaba más pequeña en la parte superior. Y así nacen las pirámides escalonadas. Luego de estas pirámides escalonadas que surgen en el gobierno de Sócer, vienen las famosas pirámides lisas. Pirámides se llaman pirámides lisas. Profe, ¿y el nombre pirámide de dónde sale? El nombre pirámide la crearon los griegos. Cuando los griegos llegan, se sabe que el máximo matemático de aquel tiempo, llamado Pitágoras, se le ocurre ponerle, ¿no? Haciendo alusión a su estudio, porque él las estudió. Entonces, Pitágoras, y sabe que yo voy a dar mi crédito, porque yo quiero poner mi nombre. Le pone pi de Pitágoras. Y luego sabe que el dios más importante es Ra. Ra, Ra. Y como todo está relacionado a las medidas, mides, es de medidas, pirámides, pide Pitágoras, Ra del dios Sol y mides de las medidas, ¿no? Las medidas perfectas para el dios Sol. Así nace el nombre. Y así es de evolución. Primero mastabas, luego pirámides escalonadas y luego vienen las pirámides lisas. Y luego las pirámides lisas, como eran muy difíciles de construir, van a venir los hipogeos. Los hipogeos vienen después. Bien, los hipogeos vienen ya, a ver, en el periodo tebano. Acá vienen los hipogeos. Y ya los hipogeos se quedan para siempre, ¿no? Hasta la caída del imperio. Chicos, hasta ahí, si queda claro, por favor, alguna preguntita, por favor. muy bien, mis chicos, mis campeones, mis genios, así es. Listo. Ahí quisiera, mira, por ejemplo, ahí siempre participa Jorgito, Lucila, Caterín. Por ahí de repente alguien más. Álvaro Núñez, ¿cómo estás? Buenos días. De repente quieres preguntar algo, ¿todo claro, Alvarito? Álvaro Núñez, ¿todo claro, hijo? O de repente digo, hijo, de repente es de mi edad, contemporáneo. Álvaro, ¿qué edad tienes? Porque, bueno, yo sé que en el aula hay chicos que están estudiando para la segunda carrera. Son de mi edad. Todo claro, Álvaro. Álvaro, ¿qué edad tienes? 20, chiquillo. Tienes toda la vida por delante. Álvaro, no te olvides, Jorge, Lucila, no se olviden que tenemos que seguir estudiando y, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, un segundito. A ver, ¿cómo estás? Uy, se me salió. Bien. Hace un instante vimos las pirámides, pero nos hemos preguntado cómo se construyeron. En el periodo de Egipto hubo una fuerza de trabajo, que era el esclavo. ¿Sí? Egipto está en el periodo del esclavismo incipiente. Los esclavos normalmente trabajaban ciertas jornadas, no tenían derecho a la libertad, pero sí tenían derecho a conservar su idioma, a conservar su religión y a conservar su familia. Entonces, ¿podían vivir los esclavos con sus familias, con hijos? Sí. ¿Recibían cierto sueldo? Así es. Hablamos de un esclavismo básico, un esclavismo incipiente. No se compara nada al esclavismo que se da en Roma. En Roma hay un esclavismo evolucionado,
donde el esclavo es considerado un objeto. En Egipto también, pero a diferencia de Roma, en Egipto, el esclavo, por más miserable que sea, tenía derecho a sus dioses, a su familia, a su idioma. ¿Bien? Un claro ejemplo de esto es cuando tú veas, nuevamente te menciono, la película o la serie Moisés, o cuando leas la Biblia, donde de repente te gusta leerla, y vas a ver que Moisés conservó su idioma, conservó sus dioses. Moisés se atrevió incluso a pechar al faraón, porque podían hablar sin miedo, ¿no? Incluso cuando comienzan las pestes, las familias hebreas celebraban fiestas. Recuerda cuando murió el faraón, su primogénito, Moisés estaba celebrando con su pueblo en Egipto la fiesta de Pascua. Entonces era un esclavismo incipiente, ¿ya? Pero las pirámides son gigantescas y por más esclavos que existieran, ellos no iban a poder construir las pirámides solos. Entonces, ¿qué hacen? A los gnomos, a las familias egipcias, se les va a implantar un impuesto basado en el trabajo forzado. Esto no le va a gustar a los gnomos. Van a trabajar, sí, en muchas pirámides, pero llegó un límite donde dijeron ya no más. No queremos continuar trabajando para el faraón de esta manera. Bien, entonces viene el primer intermedio, donde los gnomos, las familias, los ayllus egipcios, se rebelan contra el faraón y deciden no continuar construyendo pirámides y sacan del poder al faraón. Cuando no hay gobierno de faraones, viene el primer periodo intermedio, entre el 2181 al 2040 a.C. La capital que eligen los gnomos sería Tebas, y viene un gobierno llamado no marcado, y es el periodo de crisis. Los gnomos recuperan la independencia tras numerosas guerras civiles, pero eso no duró mucho. Los gnomos se independizan del faraón, pero la clase pudiente busca la manera de oprimirlos otra vez. Y viene el segundo imperio, llamado periodo del Imperio Medio o Imperio Tebano. Bien, del 2040 al 1785 a.C. Los faraones que destacan en este periodo son Mentuhotep y Amenhotep. Mentuhotep acabó con la crisis de los gnomos. Es considerado el segundo unificador del antiguo Egipto. Mentuhotep. Luego viene Amenhotep III, quien construyó el gran edificio del laberinto y el largo artificial de Meris o Mueris. Bien, entonces viene el segundo intermedio. Los gnomos van a ser otra vez oprimidos, van a ser otra vez esclavizados, y viene el gobierno de la aristocracia, entre comillas, egipcia, encabezado por Mentuhotep. Pero este apogeo, este momento bonito del periodo tebano, también no tiene mucho tiempo, ¿no? Un promedio de 80 años, y llegaría una serie de invasiones de extranjeros, quienes quieren poseer las tierras de Egipto, sobre todo el delta. Entonces, luego del Imperio Medio o tebano, vendría la conquista, vendría la invasión de los llamados Ixos. Los Ixos hacen el segundo periodo intermedio, es decir, donde hay un desgobierno, donde no hay un faraón con fuerza, sino hay un gobierno débil. Vemos entonces, estudiantes, que el primer intermedio que vimos hace un momento es la rebelión de los gnomos. Fue algo que ellos mismos provocaron. Pero el segundo intermedio no lo provocaron ellos, sino es que son invadidos. Sí, el gran imperio egipcio es invadido por extranjeros. Y en la lengua egipcia, o en la escritura jeroglífica, van a destacar la figura de los Ixos. Ojo que Ixos significa extranjero para los egipcios. Se produjo la invasión de los Ixos, quienes establecen como capital Avaris. Los Ixos, que fue un grupo numeroso, llegan a su vez
con los señores de Mesopotamia, que serían los asirios. Luego llegan los caldeos. ¿Sabe quiénes invaden Egipto también? Hasta los hebreos. ¿Qué, profe? Moisés, un ratito. Claro, es la mancha de Moisés, pero antes de la existencia de Moisés. Los Hicsos invaden el imperio egipcio, y cae la figura del faraón. Pero estos se van a levantar y van a atacar a los enemigos y expulsan a todos los invasores, menos a uno. ¿A quién no expulsan? No expulsan a los hebreos. Quédense aquí como esclavos. Y de ahí en adelante viene la esclavitud de los hebreos, pues, ¿no? Y ya luego Moisés los libera. Cuando son expulsados todos, viene un periodo de apogeo, llamado también el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, porque la capital sigue siendo Tebas. Mira esa imagen, hay 3 faraones, bueno, una faraona. La del medio es Nefertiti. Puedo reconocerla, obviamente, por los gráficos. Ella es la gran Nefertiti. Dicen que la mujer más bella de Egipcio. Luego, a la mano derecha, él es Ramsés. Y a la izquierda debe ser una faraona por el tocado que tiene, ¿no? Por el tocado sé que es una faraona. Debe ser Hatshepsut. Hatshepsut. Ella debe ser. Pero la de media sí es Nefertiti y la derecha es Ramsés. ¿Te das cuenta? Se han pintado los ojitos, ¿no? Se han pintado los ojitos de negro. ¿Por qué se han pintado los ojitos de negro? Porque estaba de moda. ¿Tú crees que estaba de moda? ¿Crees que eran emos? ¿Por qué se pintaba de negrito? Sencillo, ¿no? Ellos viven en un desierto. Y el desierto trae muchas tormentas de arena. Y esta arena se levanta y suele dañar la vista de los pobladores. Entonces el faraón, con sus grandes médicos, crearían ciertas pomadas para untárselas, ¿no? Ahí debajo y arriba de los ojitos, cosa que estas pomadas basadas en carbón natural matarían a las bacterias que están muchas veces dentro de estas arenas del desierto. O sea, no se pintaban los ojos porque eran locos, o porque estaba de moda, se lo pintaban por salud y por higiene. Interesante, ¿no? Vemos entonces este periodo de apogeo y imperio nuevo, capital Tebas, vamos a marcarlo aquí, capital Tebas. Aparece Amosis, el faraón que expulsa a los Hicsos, y es considerado el tercer unificador. Recordemos que Egipto tiene 3 unificadores, pregunta clásica en Villarreal, ¿no? El primer unificador se llamó Menes, el segundo Mentuhotep, y el tercero Amosis. Ahí están los 3 unificadores, ¿ya? En este caso estamos viendo al unificador llamado Amosis, el último unificador. Hatshepsut construyó su templo en Deir Bahari. Es posiblemente el mejor templo conservado en la actualidad. Viene la etapa de esplendor cultural. Hatshepsut es faraona mujer, es mujer. Luego viene Tutmosis III, el grande, el que logró conquistar territorios, conquistó Siria, Fenicia, Armenia, llamado el Napoleón egipcio, una gran expansión militar. Chicos, aquí cuando hablamos de Tutmosis, hay muchas teorías, ¿ya? Una que me gusta bastante, no sé si será verdad, será cierto, será cierto esto, no sé. Pero se cree que Tutmosis es nada más y nada menos que tu famoso Moisés. Al menos en la egiptología se enseña que Moisés, el de los hebreos, que la Biblia describe que él liberó al pueblo hebreo,
Para los ingleses y para los no creyentes, Moisés no liberó a nadie. Moisés se hizo del poder y se convirtió en faraón y fue llamado tú Moisés. Y tú Moisés, en vez de liberar y cuando cruza el Mar Rojo, no cruza porque se escapaba. Moisés cruzó el Mar Rojo, es verdad, pero en un algo llamado expansión militar. Por eso que en la zona del Sinaí, del Mar Rojo, no hay ningún vestigio de batalla, de guerra o de enfrentamiento, pero sí hay vestigios de que tropas egipcias hayan pasado hace miles de años. Eso sí hay evidencia, pero evidencia de que hubo un enfrentamiento, saqueo, muerte, algo así, no hay. Es una zona de tránsito de un ejército. Por eso que los egiptólogos se atreven a decir que Moisés atravesó el Mar Rojo, no porque escapaba de los egipcios, sino porque los estaba liderando y los llevaba para hacer su expansión y conquistar Fenicia. ¿No? Un poco loca esa teoría, ¿no? Pero coincide con el nombre. Luego tenemos a Amenofis IV. Amenofis IV estableció el monoteísmo en torno al dios Atón. Aquí pasó algo loco. Los egipcios tenían muchos dioses. Ya tenían a Ra, a Mosis, a Mun-Ra, tenían a Isis, Horus, tenían a Set, Anubis, entre tantos, un montón. Pero Amenofis IV se dio cuenta de lo siguiente, que el poder político y el poder administrativo se estaba canalizando entre los sacerdotes de tantos dioses. Y dice, bueno, todo el poder no lo tengo yo porque lo comparto con los sacerdotes. Y esto me parece mal. Amenofis IV se raya y dice, ¿sabe qué? De ahora en adelante solamente habrá un dios, porque a mí me ha hablado el dios Sol. Él me ha pedido que le llame Atón, que significa círculo solar. Entonces, Atón me ha pedido a mí que yo sea su único intermediario. Porque soy el único que le agrada, porque soy el único fiel a Atón. Atón significa, perdón, luego Amenofis IV se cambia de nombre, Akenatón, y Akenatón significa el que agrada a Atón. Entonces, Amenofis IV, con el nombre nuevo, llamado Akenatón, hace una reforma religiosa y destierra a todos los sacerdotes y se vuelve al monoteísmo. Se vuelve al monoteísmo. Y él llamaría su reforma religiosa la reforma amarniana. Bueno, pues eso le duró poco porque a la gente no le gustó nada que exista solamente un dios. Está acostumbrado a sus cientos de dioses. ¿Ya? Y esto lo escucharía la esposa de Amenofis, llamada Nefertiti, la bella Nefertiti, quien luego lo traiciona y se va con su primo hermano. Nefertiti luego se mete con Tutankamón. Tutankamón es el primo hermano de Amenofis IV o llamado Akenatón. Y a diferencia de Akenatón, que solamente quería un dios llamado Atón, Tutankamón decide volver a todos los dioses antiguos, asesorado obviamente por su esposa, la bella Nefertiti. ¿Qué es lo más importante de Tutankamón? Aparte de volver a los dioses antiguos, es que Tutankamón es un faraón al cual se han encontrado los restos intactos. El único faraón en el cual se han encontrado el fardo completo 100%. Todo su entierro al 100%. Los demás fardos han sido saqueados, violentados. ¿Bien? Entonces, miren, en el periodo neotomano hay varios faraones. Luego viene Ramsés II, quien conquistaría Siria. Pero lo más recordado de Ramsés, y eso viene en exámenes también, oye, ¿qué cargos del profe? Todo dice que viene. Es que si viene, pues yo lo he visto en varios exámenes. Firmó el tratado de paz más antiguo del mundo con los hititas. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el tratado más antiguo del mundo? Se llamó la Paz de Kadesh, firmado por Ramsés II con los hititas.
Y bien, ya viene el periodo de la decadencia, ¿no? Se llama el imperio de la decadencia, el imperio saíta. Acá destacan los saméticos. Samético primero expulsa a la invasión de los asirios. Necao viajó alrededor de la costa del África. Necao es llamado el faraón viajero. Si en el Perú tenemos a Tupac Yupanqui, Egipto tenía a Necao. Bien, quien le da la vuelta al África, algo locazo para aquella época. Luego viene Samético III. Durante su gobierno, los persas invaden Egipto. El gran imperio persa pues se come al mundo de aquel tiempo, digamos, el año 500 antes de Cristo. Egipto decae, pero luego los expulsan. Y luego entran los griegos. ¿Quién invade? ¿Quién invade Egipto? De los griegos lo hace nuestro amigo Alejandro Magno, de origen macedónico, él es de Macedonia. Alejandro Magno invade Grecia y se queda en Grecia y dice, yo no puedo destruir, perdón, a Egipto. Alejandro Magno de Grecia, yo no puedo destruir, tengo que continuar el legado egipcio. Y antes de su muerte, Alejandro Magno designa a un general griego llamado Ptolomeo y le deja como herencia Egipto. Y Ptolomeo hace caso al gran Alejandro Magno y continúa el legado egipcio. Ptolomeo se convierte en el primer faraón griego y crea la dinastía ptolomeica. Los Ptolomeos fueron 14 Ptolomeos y todos ellos casados con sus hermanas. Hubieron 7 Cleopatras. La Cleopatra que tú has visto en las películas, en la serie, es Cleopatra VII, la última Cleopatra, es la más conocida. Pero hubieron 7. Bien, con la conquista de Alejandro Magno destaca Ptolomeo I y Ptolomeo II, quienes agrandan el legado cultural de Egipto, porque fusionan lo griego y lo egipcio. ¡Qué alucinante! Mira, ¿te imaginas? En aquella época los más grandes, los griegos, con los genios egipcios, uy, serían cosas hermosas. Pero ya con la llegada del gobierno de Ptolomeo XIII, hermano de Cleopatra VII, viene la invasión de los romanos. El primero en llegar sería Julio César, quien mata a Ptolomeo XIII y se queda con Cleopatra VII. Luego Julio César es asesinado en Roma y quedaría únicamente como heredera de Egipto otra vez Cleopatra VII, porque Ptolomeo XIII había sido muerto. Y cuando hereda esto, Cleopatra VII ya había dado a luz al hijo de Julio César, quien se llamó Julio César Ptolomeo XIV. Julio César Ptolomeo XIV lamentablemente va a ser asesinado. Él era llamado de manera despótica, de manera humillante, Cesarión. El apodo de Cesarión se lo ponen los habitantes de Alejandría, puesto que decían que era un bastardo. ¿Cómo se va a llamar Julio César Ptolomeo? Nombre de guachimán. Vamos a ponerle chapa. Ya no se llama Julio César Ptolomeo. Ahora se llama Cesarión. Y a Cesarión lo matan. ¿Quién lo mata? Otro romano. Porque la señora Cleopatra, al enterarse de que mataron a su amor Julio César en Roma, se empierna, se enreda, se mete con otro romano llamado, ¿cómo se llamó? ¿Quién sabe? Octavio. No, Marco Aurelio, ¿no? No. Marco Antonio, me dicen. Ya pues chicos, ¿quién es? Se metió con Marco Antonio. Marco Antonio le hace 2 hijos. Pero luego
Marco Antonio pierde las guerras frente a Octavio, otro romano, y Octavio manda a matar a sus hijos, Cleopatra no lo permite, los hijos de Marco Antonio los mandan a pueblos lejanos del África, donde son reyes, y Cleopatra se suicida ante la presencia de Octavio, quien no la aceptó y la rechazó. Octavio domina Egipto, acá dice finalmente en el año 31 antes de Cristo. Y como dice acá, antes de Octavio ya había estado Julio César y Marco Antonio. Y así termina la historia de Egipto. Pero no termina definitivamente, puesto que sus manifestaciones culturales nos dejan un gran legado. Lo primero que nos dejan, y tenemos que recordar, es la escritura. La escritura jeroglífica, que no es igual que la escritura alfabética. Bien. Ay, disculpen chicos un segundito, ahí me llamó un padre de familia preocupado por un alumno que parece que no entró a clase. A ver, ¿dónde está el alumno Carlos Palomino Oré? Ah, se ha escapado. Hoy día lo van a sonar en su casa. Listo, chicos. No está Carlito Palomino. Le van a meter la chancleta en la cabeza por no estar en clase. Listo. A ver, escritura jeroglífica, te mencionaba, ¿no? Que es una escritura muy importante y es uno de sus principales legados. No es igual a la escritura que tenemos, que es la alfabética. La escritura que tú y yo usamos y que estamos usando en las diapositivas es la heredada de los fenicios, ¿ya? El alfabeto es una herencia de los fenicios. La jeroglífica, bueno, ya quedó en el tiempo, ¿no? ¿Y qué es una escritura jeroglífica? Menciona aquí que está formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se emplea en las tumbas y templos. Se distinguen dos tipos de escritura jeroglífica. La escritura hierática, que era para los sacerdotes, era abreviada, y la demótica, que es la escritura hierática simplificada. La usaba la gente del pueblo, el populorum. La escritura egipcia fue descifrada por el sabio francés Jean-François Champollion. Champollion es el que descifra la escritura jeroglífica. La clave fue proporcionada mediante el hallazgo de la piedra Rosetta por el capitán Boustard, 1798. Oye, ese año, ¿tú sabes qué ocurrió en ese año? En ese año se daban las campañas napoleónicas. Napoleón Bonaparte había llegado a Egipto y sus tropas, donde destacó el capitán Boustard, encuentran esta piedra Rosetta, hecha para conmemorar las hazañas de Ramsés. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor, para avanzar? Todo claro, ¿no? Todo claro. Son unos genios, chicos. Estoy extasiado. Chicos, ya vienen las clases presenciales, ya apuramos la primera semana de septiembre, un sábado puede ser, ¿no? Nos metemos una maratón de historia, full historia y geografía, y me va a acompañar un profesor más de repente para hacer también física, biología. Depende de ustedes, ¿ah? Ustedes me van a decir sí o no, profe. De repente tienes que hacer, ¿no? De repente tienes que salir, tienes ahí de repente tus cositas raras que hacer, ¿no? Ya tú me dices. En arquitectura, mira qué bonita la pirámide, está cayendo pedazos, esa pirámide. Oye, es algo anecdótico, ¿no? En muchas partes del mundo hay pirámides, ¿no? ¿Qué habrá pasado hace 3.000, 4.000 años, ¿no? Que el mundo hacía pirámides, ¿no? Por todos lados, ¿no? ¿Qué habrá pasado? De repente fueron los extraterrestres, no sé.
En el Perú hay muchas pirámides, son pirámides truncas, la que vimos hace un instante como mastabas, cualquier cantidad en todo el Perú. Pirámides lisas no había, solamente en Egipto. Luego hay pirámides escalonadas en México, en Centroamérica. Tenemos ahí las pirámides de Teotihuacán y de Chichén Itzá, de los famosos Mexicans, ¿no? Porque México, la palabra México viene de la palabra Mexican, que es el nombre de los habitantes de la península de Yucatán. Hay cualquier cantidad de pirámides escalonadas, ¿no? De los aztecas y de los mayas. Aztecas, mayas, los moche, los templos en U, de los Caral. Otra cosita, pues, ¿no? ¿Qué vas a ver, pues, más corta? Bien, chicos, a ver. Arquitectura, utilizaron la piedra e investigaron la columna y el obelisco. El obelisco es importante porque el obelisco, ¿no? Eran grandes construcciones de piedra, donde ponían toda la historia, ¿no? Pum, pum, tallado en escritura jeroglífica. Se distinguen dos tipos de arquitectura, la funeraria, la más conocida, ¿no? La funeraria, porque son recordados porque ellos creían en la vida después de la muerte, en la segunda vida, en la reencarnación. Lo que creían lo mismo los paracas. Los paracas creían en lo mismo. Tenían también sus fardos funerarios bien bacanes, como mis amigos los egipcios. Como el señor de Zipán, que fue enterrado tal cual como los faraones, ¿no? Porque moría un faraón y mataban a la servidumbre y los enterraban junto con el faraón. El señor de Zipán fue enterrado igualito. Los Wari también enterraban así a sus gobernantes. Algo increíble, ¿no? Como la similitud entre los Wari, Paracas, los Moche, los egipcios, los mayas, los aztecas, es algo inexplicable, inexplicable. Bien, las mastabas en el periodo arcaico, tumbas en forma de pirámides truncadas para los nobles, las pirámides llamadas pirámides lisas, monumentos construidos en granito de forma piramidal y base cuadrada para los faraones y sus familiares. Finalmente los hipogeos, que dan el periodo tebano, tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. Vemos ahora la escultura. La escultura esculpieron obras grandes y pequeñas. Se caracterizaron por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Por ejemplo, la esfinge, cabeza humana y cuerpo de león, 30 metros de largo y 20 metros de alto, ¿no? Y el busto de Nefertiti, que es la imagen que tenemos ahí, ¿no? Ese es el busto de Nefertiti. En literatura también eran bravos, muy bravos. Tenían el libro de los muertos, y menciona aquí que habían consejos para los difuntos, con la finalidad de apaciguar al juez. Enumera ritos de la religión de Osiris, es considerado el libro sagrado, el libro de los muertos. Es un libro en el cual tú, cuando te enterraban con tu librito ahí, ¿no? Cosa que ibas a la otra vida, venía Anubis, te llevaba frente a Osiris, el dios, y él te decía todos tus pecados, ¿no? Entre comillas, tus pecados. Y tú tenías que abrir tu libro y justificar tus pecados, ¿no? Si es que se podían justificar. Luego está el poema de Pentaur, donde narra las hazañas de Ramsés II contra los hititas. Viene la batalla de Kadesh en 1288. La batalla de Kadesh. Vamos con religión. Tú ahí sacabas 20, ¿no? En el colegio, en religión. A ver, en religión vemos, fue politeísta, antropomorfa, zoomorfa y de culto a los astros. Principales divinidades, tenemos a Ra. ¿Has escuchado de Ra? Aquí tu faraón Lofshai Ra. Bien, Ra, el sol del mediodía, era la divinidad
principal adorado en Memphis, la ciudad de Memphis, es decir, el imperio antiguo. Cuando evoluciona y cambia la capital, Ra, que es el sol de mediodía, le cambian de nombre y lo llaman Amón. En el periodo tebano, en el primer intermedio, vemos que es Amón, que es el mismo que Ra. Ya en el periodo neotebano, en el imperio neotebano, se llama Amón-Ra. Amón-Ra. Osiris es el sol poniente, representaba la fecundidad. Isis, la luna, esposa de Osiris, y su hijo se llamó Horus, el cabeza de águila, Horus. Set, la noche y la maldad, hermano de Osiris. Anubis, juez de los muertos, es de cabeza de perro, cabeza de chacal. Este dato lo utiliza Villarreal, no sé por qué lo utiliza de esta manera, porque en realidad no, Anubis no es juez de los muertos. Anubis te lleva al juicio de los muertos. Si ves esta imagen, mira acá esta imagen. Este es Anubis. Él está llevando a los pecadores frente a Horus. Él te lleva al juicio, pero él no te juzga. El que te juicia es Horus, pero para Villarreal se le llama juez de los muertos. Tot es el protector de la sabiduría. Tot es el ave del Nilo. Y hace menos de un año me fui, te cuento, ¿alguien conoce el parque de Huachipa, el parque zoológico de Huachipa? Y pude reconocer que había estas aves que tienen un pico muy largo. Y veo, ¿no? En la leyenda de las aves, decía ahí justamente, Dios de la sabiduría, ave egipcia. Si quieres conocerlo en persona, vete a Huachipa. Ahí hay esta avecilla, ¿no? Que representa a Tot. También había animales como el cocodrilo, el buey, el ave fénix, que representa la resurrección, y ibis, predestinación. Bien. Qué bueno, qué bueno. Cuando ustedes vayan ahí lo van a ver. Para mí fue emocionante, ¿ah? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ya vamos a dejar para un seminario lo que vendría a ser el siguiente tema, que lo tengo junto, que es los hebreos, ¿ya? Este es otro temita. Vamos a dejar para luego porque el tiempo nos ha vencido. Tenemos 10 minutitos para descansar y nos vamos con la evaluación del día de hoy. Bien, chicos. Dejo de compartir. Dejo de grabar.